La gloria de Yahvé se fue moviendo y ahora reside, según la tradición bíblica, según la teología bíblica, ¿dónde reside de manera permanente la gloria de Yahvé? Ahora en Sión, no en Sinaí. Significa que en la perspectiva bíblica, Sión es ahora Sinaí. Y de la misma manera que Sinaí fue el lugar de residencia de Yahvé como Dios de la montaña para el pueblo de Israel en ocasión de la salida de Egipto. Y en pocos días más habremos de celebrar la salida de Egipto en la tradicional cena pascual judía. La tradición bíblica, con este esquema teológico, afirma ahora que ahora el Sinaí antiguo está ¿dónde ahora? En la tierra de Israel, en Jerusalén, en el monte Sión. Ese es ahora Sinaí. Ahora, ese templo, como bien saben, fue destruido por los babilonios en el 586 antes de la era común. Como no tenemos templo, no tenemos tampoco prueba de la destrucción, pero sí tenemos restos arqueológicos, puntas de flechas babilónicas halladas en las excavaciones en Jerusalén, que prueba que realmente hubo destrucción y un ataque babilónico, aun cuando no tenemos restos de la destrucción del templo. Y según la tradición bíblica, ese templo fue reconstruido en el 515 antes de la era común por los retornados de Sión, que volvieron de Babilonia. Y ese templo se lo conoce como el templo de Zorobabel, que era el príncipe y gobernador de los judaítas. Y de ese templo tampoco tenemos nada. Y ese templo, muy pequeño en dimensiones, mucho menos fastuoso que el templo de Salomón, sirvió a Israel por el término de casi 500 años. Y tampoco tenemos nada. Solamente nos queda del templo de Jerusalén ciertos restos de la última etapa de una institución que acompañó a Israel por 1000 años en el mundo antiguo, que es el templo de Herodes. El rey Herodes fue nombrado por el Senado de Roma en el año 40, descendiente de edomitas que fueron forzados a convertirse en la época de los macabeos. Pero él, del punto de vista judío, es legalmente un judío. Y entre el año 37 y el año 4 es el rey de Judea. Un rey que es visto en la tradición de Occidente como un rey muy sangriento, como lo refleja la propia tradición evangélica en Mateo 2. La famosa historia del asesinato de los niños inocentes, ¿no? Y probablemente el Herodes de la historia realmente fue muy cruel. Pero este Herodes también tuvo otras virtudes. Hace pocos años atrás, en el Museo de Israel se llevó a cabo, por primera vez en la historia, una exhibición dedicada a Herodes el Grande. 1000 metros cuadrados de exhibición. Una exhibición que trajo al Museo de Israel más de 1 millón de visitantes. Y este rey, entre sus virtudes, no hablo de los defectos, él admiraba Roma. 3 veces estuvo en Roma. Era el protegido de Marcos Agripas, el segundo del emperador de Roma, Augusto, en un momento de auge del Imperio Romano. Y él era un admirador de la cultura romana y por eso se transforma en el gran gobernante que impulsa el proceso de romanización de la historia de la tierra de Israel. No sé quiénes de los aquí presentes estuvieron en Israel. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes conocen la tierra de Israel? Son pocos. Bueno, yo no fui enviado por el Ministerio de Turismo de Israel. Pero quiero que entiendan que no se puede estudiar la tradición bíblica si no se visita realmente la historia de Israel y la geografía.
Porque cuando yo hablo, por ejemplo, del desierto de Judea, no es el desierto de Atacama. Es otro desierto. Y cuando hablamos del Mar Muerto, no es el Océano Atlántico. Es decir, no podemos entender el texto bíblico si no entendemos la geografía bíblica. A veces le digo a mis alumnos, ¿cómo puedo entender el texto bíblico si no siento en la piel el calor del desierto de Judea? Y no voy a entender escenas o palabras de Juan Bautista o de Jesús si no entiendo de qué realidad están hablando. Eso no significa que tengan que salir ahora a comprar el pasaje, pero lo pueden hacer todavía mañana. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que van a descubrir llegando a la tierra de Israel es que buena parte de los grandes restos arqueológicos de Israel los tenemos gracias a Herodes el Grande. Muchos de los atractivos turísticos a nivel mundial son los restos de ese proceso de romanización de Herodes el Grande. Por ejemplo, uno de los grandes logros de Herodes el Grande es el gran puerto de Cesarea Marítima. Por ejemplo, Cesarea era el lugar de residencia del prefecto romano. El famoso Poncio Pilatos no vive en Jerusalén. La residencia del prefecto estaba en Cesarea Marítima, que era el gran puerto de Herodes. Una fuente también de riqueza, porque necesitaba el dinero para las construcciones. Otros lugares que son famosos a nivel mundial era el palacio de invierno de Herodes, entre los 15 que tenía. Bueno, era el rey. Y es el famoso palacio de Masada, que aquellos que lo visitaron o lo visiten, uno se queda con la boca abierta y dice, ¿y cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron ese palacio? En plena montaña, en pleno desierto. Con tecnologías de hace 2000 años, que resulta ser que sabían construir. Pero no hay ninguna duda que el mayor logro de Jerusalén era Jerusalén herodiana. Y luego en la época romana. Si ustedes visitaron o llegan a visitar la tierra de Israel, el mayor atractivo turístico a nivel mundial es la ciudad de Jerusalén. Pero específicamente la ciudad vieja de Jerusalén. Pero la ciudad vieja de Jerusalén que ustedes visitan hoy no es esta Jerusalén. Es mucho más pequeña. La ciudad de Jerusalén en la época romana era 2 veces el tamaño de la ciudad vieja. Tenía cerca de 1800 hectáreas. Las murallas que ven hoy son de la época turca, otomana. Los turcos comienzan, por 400 años gobiernan la tierra de Israel a partir del siglo XVI. Solamente partes de la ciudad vieja coinciden con lo que era alguna vez la gran ciudad de Jerusalén, una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Lo que ustedes ven o pueden imaginar es el modelo de la ciudad de Jerusalén en la época herodiana, que el original se encuentra en mi museo. Se llama el modelo Holy Land de Jerusalén. No porque en inglés Holy Land significa tierra sagrada, sino porque había un hotel en la década del 60 en Jerusalén llamado Holy Land. Y ahí construyeron ese modelo. Ese modelo que luego por el desarrollo urbano decidieron demoler el hotel para un desarrollo inmobiliario. No querían destruir este modelo y fue trasladado al predio del Museo de Israel. Para trasladarlo fue literalmente serruchado en 1000 piezas, desarmado y armado en 7 meses. Es decir, de hecho es el Lego más grande del mundo. By the way, si les resulta muy difícil o oneroso viajar hasta Israel, este modelo tiene un hermano y está en Río de Janeiro. Hay un centro evangelista que se llama Jerusalén y construyeron la copia de ese modelo con buena ventaja. Este está al aire libre, el otro está cubierto, techado, y como está techado y no está en la intemperie, tiene vegetación y tiene agua corriente, ¿sí? Fuentes como lo tenía el Jerusalén herodiana, pero este es el original. Y además está en la ciudad que es el original. Y en esta ciudad, ¿por qué la fama de Jerusalén? Por el templo. Era lo que transformaba a esa
ciudad en algo tan famosa. La Jerusalén herodiana tenía entonces el área del templo y era tan famoso este templo que incluso la tradición rabínica dice que aquel que no haya visto el templo de Herodes no ha visto nada bello en su vida. La estructura, lo que hoy se conoce como el área del templo, en la actualidad se encuentran hoy el tercer lugar más sagrado del Islam. Se encuentra la mezquita del Aqsa, ¿se acuerdan? La intifada del Aqsa, que está ubicado al sur del área del templo, y en el centro está una cúpula dorada. Lo pueden ver todo en el internet. Espero que la imagen la vean mejor ahí. Es decir, que no hay ningún resto arqueológico del templo de Herodes. Lo que existe es resto arqueológico de la estructura que rodeaba al templo de Herodes. ¿Qué es esto? Eso sí existe. Por eso cuando decimos, pero existe el templo, no, lo que existe es la estructura que rodeaba el templo. Pero el templo mismo no lo tenemos. No creo que haya muchas posibilidades de poder hacer excavaciones arqueológicas por la situación política. Por eso mi esperanza es como judío, como saben, los judíos esperamos al Mesías, los cristianos están esperando la parusía, la segunda venida del Cristo. Yo digo, en cualquiera de los casos espero que el Cristo o el Mesías judío le guste la arqueología. Porque la esperanza, el sueño de todos es poder hacer excavaciones ahí y ver qué hay. Probablemente no mucho, porque piensen cuántas veces construyeron y destruyeron en el mismo lugar. Todo imperio que pasó. Perdón, ¿se comenta algo de la Antonia? ¿Puede ser que era un fuerte militar romano? Oh, por supuesto, no, por supuesto que existe. Antonia está ubicada acá. Era en la esquina noroccidental, ¿sí? Era el lugar, por ejemplo, de residencia. Cuando Pilato llega a Jerusalén, residía en Antonia, que era un fuerte, una masa en donde las fuerzas romanas se apostaban. Es donde es llevado también a prisión Pablo, ¿sí? Es Antonia. ¿Y por qué se llama Antonia? Porque fue construido por Herodes el Grande en honor del quien él era su protegido, Marco Antonio. Para los mayores, Marco Antonio es Richard Burton, en la película de Cleopatra. Y Marco Antonio, por aquellos que se rieron, entiendo la edad que tienen. Y Marco Antonio era el rival de Octaviano y es derrotado en la famosa batalla naval de Actium, el 31 antes de la era común, por el cual Octaviano se transforma en el primer emperador de Roma, Augusto, y Marco Antonio se suicida con Cleopatra en Egipto. Y él precisamente le había apostado al perdedor, lo que le podría haber costado la cabeza a Herodes. Pero el templo era una verdadera construcción monumental, una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Los que nos quedan son algunos restos arqueológicos de la estructura que rodeaba el templo. Por ejemplo, como bien saben, el lugar más sagrado que tiene el pueblo de Israel en la tierra es el Muro de los Lamentos. Ahora, el Muro de los Lamentos, si este era el muro que rodeaba, el resto de estas piedras, que hoy es, como dije, el mayor lugar más sagrado del pueblo de Israel en el mundo, son las piedras de ese muro de contención, los taludes, que fueron construidos por los ingenieros greco-romanos de Herodes el Grande. Cuando Herodes decide construir una explanada, lo que se llama el atrio de los gentiles, para permitir que masas de peregrinos pudieran acceder al templo. Y el texto que figura acá, me voy a tomar la libertad de leérselos, es una tradición rabínica. Y el texto dice así: como el ombligo se encuentra en el centro del cuerpo humano, así es la tierra de Israel, el ombligo del mundo, situado en el centro del mundo. Y Jerusalén está en el centro de la tierra de Israel, y el santuario en el centro de Jerusalén, y el santo de los santos en el centro del santuario, y el arca en el centro del santuario, y la piedra fundacional frente al lugar santo, porque a partir de esta se creó el mundo. Esta tradición
que lo conocemos en tradición rabínica. Refleja probablemente una antigua tradición que se encuentra testimoniada ya en literatura apócrifa judía, como por ejemplo en el libro de los Jubileos, en el libro de Enoc, en el Etíope, que es el concepto que Jerusalén se encuentra en el centro del universo, el ónfalos, que era una versión judía rival al concepto que conocían los griegos, el cual el oráculo de Delfi, de Apolo, era el ónfalos del mundo. Esta es la versión judía rival a la versión griega y probablemente inspirada por los griegos. Los judíos desarrollaron el concepto de ónfalos. Pero lo que muestra era que esta institución era una institución central en el pueblo de Israel. Y por eso también ese centro que llevaba a peregrinos judíos de todo el mundo en las grandes fiestas a subir a Jerusalén. El propio Jesús, como buen judío, también peregrinaba a Jerusalén. Porque la mayoría del pueblo judío veía en esa institución el centro de su identidad. Y fíjense esta imagen, no sé si la pueden ver, este efecto fotográfico en donde coloca al templo como centro del mundo. Obviamente es un efecto, pero probablemente así los judíos en el mundo antiguo veían a Jerusalén como el centro del mundo, como centro del universo. Sin embargo, el templo de Jerusalén fue también un centro de polémica entre los judíos. Es decir, buena parte del pueblo de Israel lo veía como su centro, como su axis mundi, pero no todos. En el libro que escribí, 1/3 del libro lo dediqué a la polémica en derredor del templo de Jerusalén. Y probablemente la polémica comenzó ya en época antigua, como a veces ciertos textos bíblicos nos dan a entender. Pero como nosotros dependemos del texto, el texto bíblico parece esconder esta polémica que seguramente existió, por ahí con voces altisonantes ya en el mundo antiguo, pero si no tenemos un testimonio claro, solamente lo podemos intuir a partir de ciertos textos. Pero la diferencia está que cuando nos acercamos a la época grecorromana, acercándonos a la época de Jesús, tenemos literatura alternativa a la del mainstream, a la corriente central. Como por ejemplo aparece la literatura apócrifa, como obviamente lo son los rollos del Mar Muerto, que voy a desarrollar como concepto en la segunda parte de este mini seminario. Y por eso sabemos sobre esa polémica que muchas veces se ve escondida en los textos bíblicos. El templo de Jerusalén, de la época del Segundo Templo, se ve anunciado ya en las profecías de Ezequiel, capítulos 40 y 48. Ezequiel, les recuerdo, es el profeta del destierro. Y él imagina, o probablemente el círculo de Ezequiel, imagina lo que llamamos el templo escatológico. ¿Cómo habrá de ser el templo cuando se reconstruya? Y muchos investigadores creen que las palabras del texto de Ezequiel hablan de un templo que probablemente existía en planos, que por supuesto no nos llegaron. El texto bíblico lamentablemente no viene con un PDF, ¿sí? O con un disc on key, ¿no? Que podemos ver cómo imaginaban esos planos. Pero el texto bíblico habla de ese templo escatológico. Pero ese templo imaginado resultó ser que ciertos círculos judíos lo veían no como un centro de pureza ritual, sino como un antro de impureza. En un texto que otra vez, me disculpo que no recuerdo de memoria todos los textos, en el libro apócrifo que lo llamamos 1 Enoc, o Enoc etíope, no porque haya sido escrito en etíope. Hoy sabemos por los rollos del Mar Muerto que el libro de Enoc fue escrito en arameo. Tenemos textos de Enoc de hace 2300 años
entre los arroyos del Mar Muerto. Pero la única versión completa que conocemos es en etíope clásico, el Gez. En 1 Enoc 89 dice así, es un texto que se llama La visión de los animales o el Apocalipsis de los animales, probablemente escrito en la época macabea, algo así como mediados o un poco antes del siglo II antes de nuestra era. Y el texto alude cómo ciertos círculos piadosos judíos veían la época del Segundo Templo. El texto dice así, pero nuevamente empezaron a construir como antes, se refiere a los judíos cuando reconstruyeron el templo de Jerusalén en la época persa. Y levantaron la torre. En este texto, torre significa aludir al templo, que se llamaba Torre Alta. ¿Qué significa? Se llamaba o la llamaban, no que era. Comenzaron de nuevo a poner ante la torre una mesa. Se refiere a la mesa con los panes de la proposición. Pero todo el pan sobre ella era inmundo y no era puro. Un judío escribía eso. Significa que había judíos que entendían que el templo de Jerusalén era una ilusión. Que la mayoría de los judíos lo veía como un antro de pureza, pero en realidad era un lugar impuro. Sea por la corrupción del culto, sea por la corrupción social, por la injusticia de los sacerdotes, pero el lugar no era la casa de Dios. Que la mayoría lo creyera no lo convierte en la casa de Yahvé. Uno de los textos del Mar Muerto, que precisamente fue escrita en esa realidad, es uno de los mayores tesoros que tenemos en el mundo, y sea